La entrevista de hoy la vamos a hacer en un lugar excepcional, porque nos encontramos en un hotelito que se llama New Memnon, que se encuentra justo al lado de los Colosos de Memnon, con mi colega José Lull, a quien todos conocéis, y con nuestro colega Miguel Ángel Molinero, que es profesor de Egiptología de la Universidad de La Laguna y también es profesor del Máster de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y justamente vamos a hacer la entrevista aquí porque el doctor Molinero se encuentra aquí en este momento trabajando en la misión que tienen abierta aquí en la necrópolis tebana, como nos contará dentro de un momento. Hemos pensado, en este caso, pues hacer la entrevista conjuntamente, el doctor Lull y yo mismo, y vamos a empezar por el trabajo de carácter más epigráfico del profesor Molinero, a quien saludamos. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Luxor. Muchas gracias. Y vamos a empezar justamente por preguntarle por sus primeros años de trabajo en egiptología, porque esos años se caracterizaron sobre todo por un trabajo relacionado con los textos funerarios y con la epigrafía, con el trabajo epigráfico. De hecho, tú hiciste la tesis doctoral sobre los textos de las pirámides. Nos gustaría que nos contaras un poco por qué escogiste los textos de las pirámides, qué te llevó a ello y bueno, cuál es tu experiencia en esos años iniciales de trabajo egiptológico. Pues empecé a trabajar sobre religiones antes de iniciar la especialidad de egiptología, y cuando empecé a estudiar egiptología en París, el profesorado de la universidad ya estaba en Leclan y sus colaboradores eran ya especialistas en ese conjunto de textos, de manera que allí resultó un poco natural el que fuera ese tipo de literatura el centro fundamental, la fuente fundamental para cualquier tipo de investigación en la que fuese a desarrollar. Una vez que de alguna manera las fuentes ya venían dadas por el contexto en el que estaba estudiando, por una cuestión ya de interés personal, me interesaba analizar cuestiones mitológicas, cuestiones de concepción del universo, de los egipcios antiguos, y a partir de ahí se unieron las dos cosas, de manera que la tesis en principio se desarrolló con los textos del Reino Antiguo, limitado exclusivamente al momento en que, no es de aparición de los textos de las pirámides, porque es un tema muy debatido, pero que aparecen escritos los textos en las pirámides, y centrado en el estudio de las palabras que hacían referencia a partes del universo, tanto en qué contexto estaban redactadas, como también cómo estaban escritas esas palabras y qué informaban, la propia grafía de los términos que informaban. Cuando terminé la tesis, el primer momento de, digamos, entre comillas, liberación por haber conseguido terminarla, y en la decisión sobre cómo continuaba, se cruzó la posibilidad de que me integrase en un equipo italiano que trabajaba en Luxor, en la necrópolis tebana, y que habían descubierto textos de las pirámides en una tumba de periodo tardío. En el primer momento, me resultó curioso, casi anecdóticamente diría, que cuando estaba haciendo la tesis, cada vez que veía que existían textos de periodo saíta, los miraba así como con cierta suspicacia, decía, bueno, esto a mí no me corresponde, yo trabajo sobre el Reino Antiguo, pero la cuestión es que me resultó curioso, dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar, y ahí lo que quedé fue más bien capturado por el trabajo epigráfico. Fue el propio trabajo de campo lo que primó sobre el periodo en el que estaban los textos escritos, y una vez que entré en el equipo ya me integré y empecé a trabajar ya en otras tumbas del mismo periodo, en los que también hubiese literatura funeraria antigua y específicamente textos de las pirámides. Claro. Bueno, esto es interesante porque de hecho el trabajo en la tesis te llevó a este trabajo epigráfico que has desarrollado después, y quizá aquí convendría comentar a nuestros estudiantes que los textos de las pirámides, como ha dicho el doctor Molinero, se inscribieron en las pirámides de finales del Reino Antiguo, pero después los mismos textos en siglos posteriores fueron reutilizados hasta la Baja Época, ¿eh? De manera que cuando hablamos de textos de las pirámides hablamos
de los textos esculpidos en las pirámides del Reino Antiguo, pero también de toda la tradición que esos textos mantuvieron en siglos posteriores. De manera que podemos hablar de textos de las pirámides de época saíta porque son textos que se copiaban en época saíta y que proceden del antiguo corpus de los textos de las pirámides del Reino Antiguo. Tú has trabajado aquí en distintas misiones, pero también has trabajado en España en el Templo de Devot, porque tu trabajo epigráfico ha sido un trabajo que has repartido entre España, paradójicamente, porque el Templo de Devot está en Madrid, y Egipto. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha ido este trabajo epigráfico en los dos ámbitos? Los dos, en realidad no tienen mucho que ver, tanto por el objetivo de los dos tipos de los dos proyectos, como por la forma en que hay que desarrollarlo. Aquí en Luxor trabajamos en unas tumbas que por movimientos sísmicos y por el deterioro causado también por las reocupaciones durante 2500 años, las paredes se han ido desmoronando. Las tumbas de periodo tardío tebanas fundamentalmente están decoradas con textos funerarios y las paredes se han venido abajo y en realidad son un paraíso para un epigrafista porque están completamente llenas de textos, desde el techo al suelo. Son unas tumbas descomunales cubiertas de oraciones y textos funerarios. De manera que el trabajo consiste en ir identificando por el color de la piedra o por el contenido del texto dónde puede ir los distintos fragmentos e ir uniendo. En ocasiones tenemos la suerte de que hay alguna parte del texto en la pared y las palabras conservadas nos permiten saber que ahí hay una recitación del libro La salida al día, o que hay textos de las pirámides, o menos habitualmente textos de los ataúdes, o textos que son específicos de Reino Nuevo periodo tardío, como el ritual de las horas. Entonces, teniendo ya una huella, teniendo ya un testimonio, podemos suponer hasta dónde llegaba y a partir de ahí buscar el texto que faltaba. Pero en otras ocasiones la pared está completamente destruida y lo único que tenemos son fragmentos de palabras, y a veces ni siquiera palabras completas, fragmentos de signos, y a partir de ahí tenemos que ir buscar algún signo muy específico, alguna palabra con una grafía especial que nos den la clave para poder suponer qué es lo que estaba en esa pared y a partir de ahí reconstruir mentalmente cómo podría estar e intentar buscar los fragmentos que corresponden. Es un enorme puzzle. Curiosamente yo jamás había jugado con los puzzles, es un tipo de juego que nunca me había llamado la atención y ahora en cambio profesionalmente llevo más de 10 años dedicado a la reconstrucción de puzzles epigráficos. Y en el Templo de Devot la situación es completamente distinta, pero tiene también su punto, su aspecto de investigación específico en el templo. El edificio tenía 2 cámaras decoradas y desde finales del siglo XIX se deterioró muchísimo. Durante el siglo XX estuvo hundido en la presa de Asuán, con lo que se ha perdido una buena parte de esos relieves. Y el trabajo consiste, por una parte, en intentar leer lo máximo posible tanto de los relieves como de los textos que los acompañaban, pero también hacer toda una investigación en viajeros del siglo XIX, fotógrafos del siglo XIX, que pasaron por Devot y que hemos ido descubriendo que copiaban una frase, copiaban un relieve, hacían un calco, hacían una fotografía, de manera que estamos reuniendo toda esa documentación y en la actualidad todavía no está publicado, pero ya estamos empezando a darlo a conocer. No solamente hemos hecho una copia lo más fiable posible de lo que está allí, sino que se ha complementado con fotografías, con documentación antigua e incluso disponemos de documentos de las partes del templo que se han perdido, pero que a través sobre todo de viajeros del siglo XIX, podemos de alguna manera llegar a reconstruir. Con lo que también tiene su aspecto de reconstrucción. Realmente se trata de un trabajo fascinante, este trabajo en las tumbas y en el templo. ¿Qué os parece si hablamos de arqueología ahora y del proyecto aquí en la necrópolis tebana?
Muy bien, ahora hablaremos del proyecto actual que lleva a término el doctor Molinero, pero antes quizás habría que presentar un poco cuál es el panorama de la necrópolis tebana para entender mejor dónde se sitúa el trabajo que está desarrollando. Como todos sabéis, hay necrópolis muy conocidas, como podría ser la del Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas al sur, un poco más hacia el norte del Valle de las Reinas encontraríamos la asociada a Deir el Medina, y muy cerquita ya Kurnet Muray y otras grandes necrópolis como por ejemplo Shikal el Kurna, Deir el Bahari, Asasif, Drabo el Naga y más al norte el Tarif. Como vemos son muchas necrópolis, pero cerca de Kurnet Muray tenemos otra necrópolis que es justo donde está trabajando el doctor Molinero y es la llamada necrópolis de Asasif Sur, donde actualmente se están realizando excavaciones que tendrán seguro gran interés para la investigación y entre ellas, por supuesto, la del doctor Molinero. ¿Qué importancia tiene dentro de esa necrópolis la tumba 209, la tumba que estás excavando? Bueno, la necrópolis tebana es muy conocida por las tumbas fundamentalmente del Reino Nuevo, aunque hay tumbas del Reino Medio y hay un conjunto de tumbas tardías tal vez menos conocidas para el público general, pero que son unos monumentos excepcionales. Primero por su tamaño. Las tumbas tardías, tanto de la dinastía 25 como las de la 26, son las tumbas privadas más grandes de la historia de Egipto. Algunas son absolutamente descomunales. Son tumbas que además están decoradas con textos que recogen toda la tradición histórica anterior, toda la tradición literaria de la literatura funeraria y anterior. Y corresponden, dan una información de un periodo que había pasado más desapercibido para la historiografía en muchos manuales. Ustedes verán que a partir de los pueblos del mar y el final del Reino Nuevo se soluciona con un capitulito de la decadencia. Evidentemente, primero, no es que sean los términos especialmente correctos y la necrópolis tebana tiene un periodo de reactivación cultural en términos generales que lleva a construir las tumbas más grandes que se conozcan de la historia de Egipto en ámbito privado. De manera que, evidentemente, primero hay que cambiar los términos, no hay por qué considerarlo simplemente un periodo de decadencia, pero los propios egipcios son conscientes que existe todo un pasado detrás en el que se miran con orgullo y son tumbas en las que se intenta recuperar la monumentalidad y de alguna manera hacerse eco de la tradición, pero al mismo tiempo lo hacen con personalidad, lo hacen readaptando los textos, haciendo algunos cambios en la formulación, nuevas formas de combinarlos, de forma que tienen interés también por sí mismos como testimonio de la capacidad del pueblo egipcio de seguir creando a partir de sus propias tradiciones. En ese contexto, la 209 es una tumba que había sido dada a conocer por Robert Mond con unas líneas en un artículo cuando entró, es el primer occidental que conocemos que haya entrado en la tumba, y después hay varias entradas documentadas que, sin que se explique por qué, mencionaban que era una tumba saíta y además le daban un nombre incorrecto. Primero se llamó Hatasemro, luego se llamó a su propietario Seremhat Regit. Al hilo del trabajo que yo había mencionado antes como epigrafista con varias misiones internacionales, había pensado que también sería interesante por una cuestión de... primero porque yo tenía una experiencia arqueológica que de alguna manera me apetecía también desarrollar, también porque me parecía interesante como continuación de los trabajos que hacía el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, tener una concesión en Egipto en la que de alguna manera también apoyar esos trabajos y que fuese también, que de alguna manera se aprovechara también, se beneficiara de los conocimientos que habíamos ido adquiriendo. Y a la hora de elegir una tumba pensamos en esta porque primero no es tan grande como las más conocidas. La idea no era tener una tumba de 3.000 o 4.000 metros cuadrados, que posiblemente hasta se escapase a mi capacidad vital de llegar a terminar su estudio y reconstrucción.
y a la hora de elegir nos volcamos por esta porque tiene una arquitectura un poco diferente a las otras, de manera que efectivamente podía ser testimonio simplemente ya del final de las tumbas tardías, pero ¿por qué no? También podíamos plantearnos que correspondiese al periodo inicial en el que se experimentan, una investigadora, Julia Budka, lo llama el periodo experimental, se ensayan distintos modelos y las rarezas que tenía esta tumba en los planos de los visitantes antiguos podían deberse a esa situación. Está en un wadi, ya el propio emplazamiento de la tumba la hace distinta también, porque la puerta de la tumba da hacia un lugar por el que circula el agua, de manera que circula de vez en cuando el agua, de manera que no sabíamos si podría haber algún tipo de relación con el agua, y al mismo tiempo está en un lugar donde en la desembocadura del wadi se habían encontrado tumbas de la dinastía 21, de la dinastía 22. En las últimas décadas varios equipos han empezado también a trabajar al final del wadi, en la zona del Ramesseum, y están encontrando tumbas. Recientemente, por ejemplo, se ha encontrado la de Karomama, y al otro lado del wadi un equipo egipcio norteamericano estaba reconstruyendo unas tumbas enormes, dándolas a conocer y reconstruyendo de la dinastía 25. De manera que había la posibilidad de que correspondiese a un periodo entre el final de las dinastías 21, 22, la 22A, de la que se habla ahora, podía ser del comienzo de la 25, que había esa posibilidad. Y el hecho de que el nombre no estuviese documentado añadía interés. De manera que finalmente, por razones arquitectónicas, de emplazamiento, la ubicación entre otras tumbas con cronologías que de alguna manera tenían una continuidad desde la desembocadura del wadi hacia el interior, decidimos solicitar esta tumba y es por lo que hemos empezado a trabajar en ella. Llevamos 3 campañas, acabamos de empezar en estos días la cuarta, los resultados son prometedores. En la primera nos costó incluso encontrar dónde estaba la tumba ya, porque las riadas de los wadis, del wadi la habían ido cubriendo, de manera que yo tenía un recuerdo de 10 años antes que todavía se veía una parte vertical que podía corresponder a la fachada, pero la basura ya lo había cubierto cuando nos habían dado la concesión. Que los primeros días de la primera campaña fueron casi de intentar encontrar dónde podía estar, porque además llegamos a trabajar justo ya después de que los camiones y grúas habían demolido las casas de Gurna, y eso había provocado que también se hubiesen perdido las referencias topográficas. Toda la necrópolis tiene referencias topográficas, pero justamente en ese momento se habían perdido, ahora ya se han vuelto a recuperar, pero nosotros llegamos en el ínterim entre la destrucción de las casas y la recuperación de los puntos cartográficos. De manera que, bueno, la primera campaña fue además en el mes de julio, como estamos excavando ahora en pleno verano, y fue muy breve, pero al menos nos permitió tener la seguridad de que habíamos reubicado la 209, y en las 2 siguientes pudimos entrar en la tumba, está completamente cubierta por riadas, de manera que eso ha creado una vía de investigación, que son las riadas. En la necrópolis tebana llueve, de manera que la 209, que está en un wadi, se ha convertido para nosotros en un testimonio del clima y de qué forma el clima deteriora las tumbas en la necrópolis tebana, de manera que se ha desarrollado un proyecto secundario dentro del proyecto general, y además cada una de las puertas que por ahora estamos despejando tienen inscripciones, de manera que hemos encontrado un propietario cuyos títulos tienen un paralelo exacto con los títulos de los primeros nubios, las tumbas nubias más antiguas que se construyen en Luxor, de manera que por titulatura hay un paralelismo muy cercano con el comienzo de la dinastía 25, de manera que entronca con esa situación que había mencionado antes, la posibilidad de que la tumba correspondiese a ese periodo experimental en el que se están ensayando modelos, de manera que si eso lo confirmamos, y yo creo que tenemos argumentos
para confirmarlo, o al menos para plantearlo como una hipótesis bien fundamentada, con unas premisas coherentes, sería una de las tumbas en las que se ensayan lo que se convirtieron en modelos de tumbas tebanas de periodo tardío, dinastía 25, dinastía 26. ¿Y qué objetivos futuros te planteas tras 3 campañas de trabajo en la tumba 209? En esta cuarta campaña el objetivo, teniendo en cuenta que vamos a excavar en los meses de junio y julio y si miramos la climatología son los de mayor calor, nos vamos a centrar en el interior. El objetivo es que ahora ya estamos dentro de la tumba, pues vamos a aprovechar. La campaña segunda y tercera hicimos algunos trabajos en el exterior que nos permitieron descubrir la entrada, que es distinta. La arquitectura, tal como hemos podido comprobar en la segunda y la tercera campaña, es muy distinta a lo que se conocía por los planos antiguos. Cambia la forma de entrada, cambia el eje, hay más cámaras y hay un edificio exterior, hay una superestructura de adobes de proporciones bastante importantes, de manera que desde el punto de vista arquitectónico el exterior es un trabajo muy fructífero, pero en la cuarta vamos a centrarnos en el interior porque por una cuestión primero de interés arqueológico, una nueva cámara que no estaba documentada en absoluto y que encontramos la puerta al finales de la tercera campaña, y luego además queremos también despejar la sala de pilares y poder ver cómo es. Por otra parte, una cuestión meramente práctica, vamos a trabajar durante el mes de Ramadán y nuestros trabajadores no van a poder ni beber ni comer, y si no pueden beber en el mes de julio es mucho mejor que estemos a la sombra, porque van a poder trabajar con mucha más facilidad, y para nosotros mismos. Dentro, sorprendentemente, entras en la tumba, como está en el fondo del wadi, hay una temperatura estable muchísimo más baja que en el exterior y se puede trabajar, se puede resistir sin problema estar trabajando en verano. De manera que tenemos el interés arqueológico, nuevas cámaras, despejar zonas que no estaban documentadas y luego la cuestión meramente práctica también con la que hay que contar en el trabajo de día a día. Durante la dinastía 25 y 26 se observa cómo en la necrópolis tebana las tumbas monumentales y otras de dimensiones más modestas tienen una particularidad, no todas, pero sí muchas de ellas. Por ejemplo, introducen techos astronómicos, el libro del día en la tumba de Ramosi de la dinastía 25, como la 209, o por ejemplo otro tipo de textos que nos llevan a épocas más antiguas, como los textos de las pirámides. En el caso de la tumba que estás trabajando, sí que hay sorpresas, pero no tanto en los textos, sino en la iconografía, en los relieves. ¿Qué puedes comentarme al respecto? La iconografía, hasta donde podemos reconocerla, parece una recuperación de modelos del Reino Antiguo. Por ahora hemos encontrado 4 puertas, las 4 están decoradas, y la puerta de la fachada podría ser perfectamente una estela del Reino Antiguo adaptada a la nueva función de ser la decoración de una puerta. Hay toda una serie de características, no está mencionado, el difunto no está calificado como Mahajeru, los relieves del final de las columnas en las jambas están sobredimensionados, de manera que actúan como representación del difunto y como determinativo del texto que está escrito por encima, y la propia forma del canon de proporciones, el atuendo del propietario se corresponden con el Reino Antiguo en una recuperación de modelos. Incluso posiblemente es algo que estamos investigando, ahí las referencias son más a Anubis que a Osiris, que también estamos intentando ver si eso nos da alguna pista respecto a los modelos precisos que se copian para la tumba. Y en realidad posiblemente esa idea de la recuperación de los modelos antiguos está en la base de la creación tanto de esta tumba como de todas las que le siguen. La recuperación de las tradiciones que ya había mencionado antes, arquitectónicas, literarias e iconográficas de todo el pasado egipcio. Hay un ejemplo, no puedo reproducirlo exactamente, pero así de memoria, en la tumba de Padiamenope, que es la tumba, yo creo, con mayor cantidad de textos
del periodo tardío. A la entrada hay un texto junto a la imagen del difunto que dice algo así como tú que entras, tú que vienes a la necrópolis, si te interesa la literatura antigua, entra aquí, la tienes aquí copiada. Un texto absolutamente precioso y además genial, ¿no?, para entender cómo a partir de ese periodo se produce esa transmisión, que es también uno de tus campos de estudio. Bueno, yo espero que esa conciencia de liberación del pasado, ¿no? Exactamente. Esperamos que a todos los estudiantes de Coursera les haya gustado esta entrevista. Desde luego para nosotros ha sido un placer poder estar aquí y además en Tebas Oeste junto al doctor Molinero, y obviamente les deseamos muchísima suerte en el futuro, que tengan muchos éxitos y que pues su trabajo sea, no puede ser de otra manera, un modelo a seguir en la egiptología. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por lo del modelo. Muchas gracias.